Hola, buenas tardes. Son aproximadamente las 2 de la tarde. Un espectacular viernes. Bueno, hoy tengo un tema nuevo. Bueno, en realidad no es nada del otro mundo, pero me lo reveló el espíritu. Entonces, bueno, procuraré hacerlo lo mejor posible, explicarlo lo mejor posible, transmitir el mensaje que quiero transmitir. La palabra la vemos Lucas capítulo 2. Estamos hablando de la profecía de Simeón. Antes de llegar allí a explicar detalladamente o procurar hacerlo, voy a traer algunos pensamientos que me llegaron cuando estaba en esta lectura bíblica. Primeramente me recordé a un tío, ¿vale? Un tío querido. Él desde pequeño, desde que yo tengo uso de razón, desde que yo empecé a tener uso de razón, él incentivaba a todos sus hijos al béisbol profesional. Y el tema es la fama. Quiero ser famoso. Entonces, él lo que procuraba era que sus hijos fueran famosos, peloteros profesionales. Mira, eso no le faltaba nada al respecto. Guantes, pelota, tacos, uniformes. Todos los fines de semana los apoyaban en las competencias nacionales, los torneos, todo. Y ambos, su papá y su madre. Quiero ser famoso. Siempre quiso que sus hijos fueran peloteros profesionales, que ¿cómo es que le dicen? Un cazatalento se lo llevara, porque eso era lo que se escuchaba en las gradas. No, aquel picha yo no sé cuántas velocidades, aquel batea tiene un promedio de yo no sé qué, lo están viendo, eso es lo que se hablaba en las gradas. Yo lo escuchaba porque yo en ocasiones los acompañé a jugar, a ver los juegos, a mis primos jugando. Pero entonces, lamentablemente todos sufrieron, en el camino de su carrera profesional, sufrieron lesiones. Entonces, aunque eran muy buenos, bueno, se lesionaron. Entonces ya no tenían el mismo valor. Mi tío no se quedó de brazos cruzados. Fue y adoptó un niño. Y dijo que ese sí. ese sí. Bueno, esa es otra historia. Entonces, bueno, ese es mi querido tío. Pero entonces yo me preguntaba desde siempre, ¿por qué existen, por ejemplo, empresas o compañías que tienen una proyección tal vez algo alejado de la ética de la sociedad o de la moral de la sociedad, y son compañías famosas y con proyecciones y una rentabilidad increíble? Y ahí estamos hablando de la industria pornográfica. Eso se tiene revistas, eso se tiene televisiones y son famosísimos. Entonces yo me preguntaba, que se ven mal, o sea, ¿cómo es posible que surjan y prosperen? Yo me preguntaba. Entonces Dios me lo revela hoy me lo revela con esto que vamos a hablar hoy. Ve, hay dos formas de ver la fama. La puedes ver desde el punto de vista bueno o la puedes ver desde el punto de vista malo. Pero depende de qué, de nuestro corazón. Fíjate, ve, ¿de qué habla esta palabra que me revela el Espíritu el día de hoy? Del profeta Simeón. Él habla de que era un hombre, un profeta justo y devoto. Anota esa palabra ahí, devoto.
le reveló el nacimiento del Mesías. Cuando llegó el día, él se acercó al templo y consiguió en sus brazos a María y a José. A María y a José, se lo consiguió en el templo que lo iban a bautizar a Jesús. Allí él bendice al niño y le dice, ¿qué le dice? Puedo morir en paz. El profeta le está diciendo al niño Jesús en sus manos, puedo morir en paz. O sea, se cumplió su sueño. ¿El sueño de qué? El sueño del profeta. Esa es la forma buena de la fama. El que busca al famoso. Luego viene el profeta y le dice a su representante, en este caso María y José, le dice, este niño hará caer a muchos en Israel y hará levantar a otros. Después viene y le dice, provocará, aquí es donde viene la clave, provocará, o sea, desnudará los pensamientos de los demás corazones. Y ahí está la revelación de la fama. La fama te permite discernir los pensamientos de los corazones. Porque hay muchos que dicen, no, la fama es mala por lo esto del asunto del anticristo. Ciertamente. No, pero si tú te pones a dar cuenta, existen muchas personas famosas que no necesariamente es el anticristo. Por ejemplo, ¿quiénes hicieron milagros? De los famosos. De los famosos acá en la Biblia. Hablemos de la Biblia. Ahí tenemos a Jesús. Jesús famoso, ¿por qué? ¿Porque murió en la cruz? No. Él murió en la cruz y eso lo hizo inmortal, para que lo recordaran por la eternidad. Pero él es famoso por sus milagros y sus enseñanzas. Jesús no es famoso porque lo clavaron en la cruz. No, por eso no es famoso. Tenemos la fama, que este es el, por eso le dijo, recuerden esta palabra, devoto. Tenemos, el Espíritu me llevó a esta otra enseñanza de Ana. Ana también es famosa. ¿Por qué se conoce a Ana por su fama? Porque es la madre de Samuel, el primer profeta de poder que gobernaba el pueblo de Israel. Y fue el que terminó ungiendo a David y a Salomón. Por eso que es famoso Samuel. Entonces, la Biblia dice expresamente, cuando el profeta Simeón le dice a María y a José, de que este niño desnudará los pensamientos de muchos corazones, allí está incluido, que le dice, una espada atravesará su alma. Justamente eso. Quieres ser famoso, pero entonces no quieres pagar el precio. ¿Cómo es eso? Si eres famoso, tienes que pagar el precio. Porque ahí dice que tienes que, ahí lo dice clarito, una espada atraviesa el alma. A Ana, ¿qué espada le atravesó a Ana? A Ana, la esposa de Elcana. Venía de allá de las tierras de Efraín. ¿Qué espada atravesó a ella? Uno, la rivalidad de la otra esposa de la otra mujer de su esposo, Penine, y lo otro, que ella era estéril, ella no le podía tener hijos a su esposo. Pero ¿qué dice la Biblia? Dice que ella era devota y se le humilló a Elí, a aquel tiempo era el profeta Elí, el que estaba allí, se le humilló, tanto que la confundió como ebria, porque dice que oraba en su corazón y sus labios murmuraban, pero no salía voz. Eso quiere decir que la voz no llegaba al cielo, sino que murmuraba. Entonces Elí, que representa a Dios, la confundió como ebria. No, estás ebria. La pensó. Y esto nos lleva entonces ahora a la escena de Caín y Abel. ¿Qué pasó con Caín y Abel? Abel, una vez que Caín lo asesina,
Abel empieza desde la tierra a llamar a Dios, a reprochar. Su espíritu quedó vagando en la tierra. Su espíritu quedó vagando en la tierra. Entonces, ¿qué pasa con ese espíritu? ¿Qué pasa con el espíritu que queda en la tierra? Que él queda reclamándole a Dios. Reclamándole lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Que en ese tiempo no había juez en la tierra. En ese tiempo nada más ellos eran los primeros habitantes, porque estaba Adán y Eva y después venían ellos. No había habitantes sobre la tierra, no había juez, no había Dios, no había nadie que pusiera orden, que hiciera justicia, no había nadie en ese momento. Entonces, como no había nadie, ¿a quién terminó hablándole? Directamente al cielo, Abel, hablando al cielo, en comunión con el cielo, reclamándole la injusticia al cielo. No había nadie, no había autoridad, no había poderes, no había nadie que hiciera justicia. Fue el primer homicidio de la tierra. Entonces, cuando vemos todo esto, entendemos de que hay que pagar el precio por la fama. Hay que pagar el precio por la fama. Pero ¿qué precio entonces pagó Ana? Repito, estuvo amargada de espíritu. Ahora, esa es la clave, amargada de espíritu, pagó un precio, estuvo amargada de espíritu. Ahora la pregunta es, ¿cómo diferenciar el famoso no? Ana se desprendió de su carga, de su amargura, cuando fue a Elí, y le confesó lo que estaba pasando y le hizo un voto. Le dijo, si tú me concibes un hijo, a Dios, pidiéndoselo a Dios, entonces yo lo entregaré al sacerdocio. ¿Ves? Entonces, bueno, quiere ser famoso, pero no sabe. Te dije el anticristo, te dije que existen muchos tipos de fama. Entonces, las compañías, es bueno que las compañías sean famosas. ¿O por qué existen estas compañías? Para terminar, ¿por qué existen estas compañías que aparentemente están contra la moral de la sociedad y son muy exitosas y prosperan? ¿Por qué existen ellas? Esa es una pregunta que yo siempre me hacía. Claro, porque ellas permiten discernir los pensamientos de los demás corazones. Cuando tú disciernes los pensamientos de las demás personas, entonces tú puedes tomar decisión bien y tú puedes saber quién es el anticristo y quién no es el anticristo. De igual manera, ten en cuenta que no lo he escrito, ya con esta revelación de hoy ya tengo en mi mente un libro que voy a escribir. No te lo pierdas. Cuando lo veas en mis infoproductos allí, cuando lo veas en mi tienda, no te lo pierdas. Porque ya lo tengo, no te lo voy a revelar por acá, lo voy a escribir para hacerlo con detenimiento, pero ya lo tengo en la cabeza. Bueno, bendiciones. Bye.